Buenas tardes, mi nombre es Jarlene Elizabeth Morera Luna, soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas de la UNED y hoy vengo a hablar sobre lo que es elemento piloso y fibras. Empecemos con la primera definición, que sería la tricología, que se refiere al estudio del cabello y es una área clave en la criminalística. ¿Cuál es la diferencia entre pelo y elemento piloso? Bueno, pelo se refiere a los filamentos que cubren el cuerpo de los animales, mientras que en los seres humanos usamos el término elemento piloso para describir los cabellos o vellos. ¿Cuál es la estructura de los elementos pilosos? Bueno, está compuesta por raíz, la caña y en algunos casos la médula, que son fundamentales para los análisis forenses. Por aquí podemos ver otro ejemplo sobre la estructura de los elementos pilosos. Está la cutícula, la corteza y la médula. ¿Cuál es la importancia de la tricología en el campo de las ciencias forenses? En las ciencias forenses, los elementos pilosos juegan un papel fundamental en la criminalística moderna, ya que pueden servir para vincular a una persona con un delito o un lugar específico. ¿Cuál es el equipo básico y materiales con los que puede contar para realizar el rastreo y el levantamiento de elementos pilosos en una escena del crimen? Para el rastreo y levantamiento de elementos pilosos en una escena del crimen, es fundamental que el personal encargado tenga la formación adecuada en el manejo de evidencia traza, asegurando su correcta recolección, embalaje y traslado. Además, debe contar con herramientas como luz blanca para iluminación rasante, pinzas con punta de goma para evitar la contaminación y sobres de papel para el almacenamiento de cabellos. ¿Qué son las muestras cuestionadas o dubitadas con relación a la tricología? Las muestras cuestionadas o dubitadas en la tricología son aquellas cuyo origen no está definido con certeza, es decir, se desconoce a quién pertenece o de dónde proviene. Para hacer una comparación efectiva con muestras de referencia, es esencial que la recolección de los elementos pilosos de una persona o un fallecido sea adecuadamente. ¿Qué son las muestras patrón? Las muestras patrón corresponden a aquellas recolectadas directamente de una persona, ya sea víctima o sospechoso, con el propósito de servir como referencia en un análisis comparativo. Estas permiten determinar similitudes o diferencias con las muestras cuestionadas, las cuales provienen de una escena del crimen o de un objeto en investigación. ¿Cuáles son los tres tipos de resultados que se pueden obtener en los análisis de tricología y cuáles de ellos son los que se envían para análisis de ADN? En el análisis de elementos pilosos se puede obtener tres resultados: descarte, cuando no hay coincidencia entre dos muestras y el patrón; no concluyente, si hay similitudes insuficientes para una certeza; e inclusión, cuando las características son similares pero sin confirmación absoluta. En los dos últimos casos, el análisis de ADN puede aumentar la certeza de la identificación. En el análisis de ADN en tricología hay dos tipos: nuclear y mitocondrial. ¿Cuál es la definición de cada uno? ¿Y qué se ocupa en el elemento piloso para hacer ADN nuclear? ¿Y cuál es el material genético que se tiene con el ADN mitocondrial? Los análisis de ADN en tricología puede ser nuclear o mitocondrial. El ADN nuclear se utiliza cuando los elementos pilosos contienen células epiteliales, que generalmente se encuentran en las fases anágena y catágena. Por otro lado, el ADN mitocondrial se emplea cuando el elemento piloso está en la fase telógena y se requiere una longitud mínima de 2 centímetros del cabello para obtenerla. Además, el análisis de ADN solo se realiza en muestras que hayan sido clasificadas como inclusión tras el análisis morfológico. Recomendaciones para evitar contaminar y prevenir la pérdida de evidencia. Para evitar la contaminación y pérdida de evidencia es crucial seguir ciertas recomendaciones. En primer lugar, se debe utilizar guantes y herramientas adecuadas para manipular la muestra, evitando el contacto directo. En segundo lugar, la muestra debe ser embalada y etiquetada correctamente para garantizar una correcta cadena de custodia. En tercer lugar, se debe realizar una búsqueda exhaustiva y sistemática de la evidencia en el lugar del crimen. Y por último, es importante que los investigadores estén capacitados adecuadamente para reconocer y manejar este tipo de evidencia de manera eficaz. ¿Qué son las fibras? Las fibras son estructuras alargadas que forman parte de tejidos de origen animal, vegetal o mineral. ¿Cuáles son los dos grupos en que se clasifican las fibras para efectos forenses? Bueno, tenemos el primer grupo, que sería artificial, vidrios, y natural, lo podemos ver en vegetales. ¿Por qué las fibras pueden ser indicios de gran importancia? Las fibras son indicios de gran relevancia en criminalística porque se encuentran en objetos cotidianos como ropa, alfombras, cortinas y más. Estas fibras pueden transferir entre personas, objetos y lugares durante un crimen. ¿Cuáles son los pasos para realizar el levantamiento correcto y embalaje de las fibras? Al realizar el levantamiento y embalaje de las fibras textiles encontradas en una escena del crimen, se debe seguir tres pasos fundamentales: localización,
levantamiento y embalaje. En cuanto a la localización, es necesario llevar a cabo una búsqueda sistemática y meticulosa, basada en una hipótesis clara para identificar las fibras relevantes en la escena. El levantamiento debe hacerse con extremo cuidado, utilizando herramientas apropiadas, como pinzas de goma, para evitar dañar la fibra. Además, se debe evitar el uso de agua o cinta adhesiva, ya que puede causar daño o fragmentación en las fibras. Y por último, el embalaje debe realizarse en sobres de papel, preferiblemente de un color distinto al de las fibras, para evitar confusiones. ¿Cuáles son las dos fases en las que se divide el análisis de fibra? El análisis de fibra se divide en dos fases: la fase preliminar, que se enfoca en identificar el origen de la fibra, natural o sintética, mediante pruebas como la solubilidad y la coloración, y la fase confirmatoria, donde se aplican pruebas más detalladas como la determinación del punto de fusión o el índice de refracción. Aunque algunas pruebas anteriores, como los cortes transversales, ya no se usan tanto como los métodos actuales. Dos ejemplos de casos o hechos donde las fibras y los elementos pilosos pueden ser indicios con valor probatorio importante. Las fibras y los elementos pilosos pueden ser evidencia importante en una investigación, siempre que se sigan procedimientos sistemáticos para su localización. Un ejemplo sería encontrar fibras de ropa en una escena del crimen, lo cual puede asociar al sospechoso con el lugar del delito. El análisis de cabello puede proporcionar información sobre tratamientos cosméticos, como los que como ejemplo que ayuden a determinar el tiempo en que se realizaron. Un caso relevante fue el de una víctima de abuso sexual, donde se logró vincular las fibras y cabellos encontrados en el vehículo sospechoso con el patrón tricológico de la víctima, lo que fue clave en la resolución del caso. Y por último tenemos las referencias bibliográficas.